Buenos días. ¿Cómo te fue? Muy bien, profe, gracias. Muy bien. ¿Y qué dice Carla? Profe, ¿sí me va a dejar leer lo de la música? Ya te estoy esperando. Bueno, eh, yo le dije que iba a leer lo del pop. La Sí. música pop es un género de música popular que se originó a finales de 1950, combinando con otros métodos musicales. Como género, la música pop es muy ecléctica, tomando prestado a menudo elementos de otros estilos, como urban, rock, dance y música latina. Lo que define el género pop es que cortan a media duración, escritas en formato básico, así como el uso de los estribillos repetidos de temas melódicos. Y ya. Y ya. Muy bien. Pop, sinónimo de popular. Música que también le llaman comercial, que es para masas, para gente, digamos, grandes públicos. Muy bien, Carla. Habíamos dicho que íbamos a investigar algo sobre la música en la conquista y en la independencia, en el virreinato. No sé si tengan algo. Yo encontré algo, profe. Muy bien, adelante, para poner puntos para el Eh, final. la Escuchamos. música del Virreinato de la Nueva España se refiere a la producción musical que tuvo lugar en México durante el periodo colonial comprendido desde finales del siglo XVII y a principios del siglo XIX. Incluye tanto la música sacra, que tuvo su centro en sus catedrales, eh, como las muestras de capillas como figura central y la música secular o popular que es que es más propia de ambiente no religioso o del pueblo. Ok, muy bien. Estamos poniendo asistencia también. Axelia ya anda. Yo también encontré algo, pero A ver, adelante. eh, yo tengo que durante el periodo colonial la música floreció en torno al ámbito eclesiástico. Ya en el primer cuarto del siglo XVI comenzó a penetrar en México la música culta europea en forma de cantos litúrgicos. Las misas se acompañaban de cantos coloniales en latín, obras a la manera europea y diversos instrumentos musicales como flautas de madera, cornetas de marfil y o madera, trompetas, chirimías, corno francés, sacabuches, bajones, un gran número de percusiones y, por supuesto, los instrumentos de cuerda como guitarras barrocas, violines, violas, rabeles, arpas, salterios y el majestuoso órgano que florecía dando bellísimos ejemplares en el continente. Ok, aquí mi hijo. Muy bien, Axel, le vamos a ponerle un puntillo. Ya funciona el micrófono. Es que en el celular sí sirve, pero a veces sí y a veces no. O sea, a veces como que me escucho muy quedito y en la computadora pues de plano no sirve. Nada más que a Ah, veces no me puedo meter en el celular. esperemos que ya a veces sí, sea siempre. Bueno, acuérdense que para entender un movimiento musical, dijimos que primero se hace un breve marco histórico para entender por qué surgen esas corrientes artísticas, no nada más musicales, pero en este caso es lo que nos toca. Primero, cae México es conquistado por los españoles. En 1521 se da como fecha la conquista y la caída de Tenochtitlán. Empieza un caos porque dos culturas se empiezan a fusionar. Luego, 4 años después, empieza la llegada de religiosos a nuestro país. Los primeros que llegan son el famosísimo grupo de los 12, así se le llamaba a los primeros religiosos que llegan, fueron los frailes, y los
mandaron a ellos precisamente porque se distingue esta orden religiosa por su humildad, sencillez, caridad, y era una manera de impactar a los indígenas que no sabían absolutamente nada de lo que era la cultura europea. La verdad, los indígenas se asustaban de los frailes, y los frailes también, porque veían costumbres terribles entre los aztecas, que fue a donde llegaron, donde se comían a los perros, a los seres humanos, cosas fuera de lo común en Europa. En Europa había guerras, pero mataban, no se los comían. Y todo esto llega a oídos del rey, entonces les apresura a que los evangelicen, y los frailes empiezan con los niños. Atraen a los niños y se empiezan a jugar con ellos a manera de atraerlos, ganar la confianza. Y poco a poco, a través de los juegos, les van enseñando cantos. Y en esos cantos se empiezan a musicalizar oraciones católicas, como fueron, por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, y fueron los primeros esbozos de la música en nuestro país. ¿Cómo se llama? La cristianización de estos pueblos. Y los indígenas aprenden español, los europeos aprenden el náhuatl, y con esto se enriquece más la unión entre ambas razas. Acuérdense que aquí en México los aztecas eran politeístas. ¿Alguien sabe qué es politeísta? Que no falte el agua. Pues poli es de muchos, ¿no? Muchos dioses. Tenían un promedio de 204 dioses los aztecas. Y eran bien feos, ¿eh? Las figuras de los dioses mexicanos eran horripilantes. Tenían rasgos de crueldad, de fisonomía sanguinaria, y los españoles se horrorizaban. Y más cuando vieron los teocalis, que eran las como capillas de los indígenas, cuando vieron que estaban en las paredes llenas de sangre, embarraban la sangre de los que sacrificaban, porque decían que era sangre sagrada. Imagínense el mosquerío y el olor terrible. Y luego veían a los sacerdotes que se embarraban la sangre en el pelo y duraban hasta 8 días con la sangre sagrada dedicada a Tonatiuh, el dios sol. Entonces fue un impacto terrible. Y cuando llegaban los sacerdotes españoles, construían la iglesia y luego un atrio, un templo grandote, un patio grandote, donde había un panteón. Cada iglesia tenía un panteón y un lugar para escenificar, como en Europa, obras de teatro y pequeños conciertos. Y se empieza a dar el sincretismo, es decir, la fusión de las dos religiones o de las dos culturas. Y hasta la fecha tenemos ese sincretismo muy marcado en nuestro país. Ya dijimos, en las grandes peregrinaciones de cada época, la gente va a la iglesia y es acompañada de danzantes para darle más vistosidad al evento. Y ahí está la unión o sincretismo. Sincretismo quiere decir unión. El rito católico y la danza prehispánica o azteca. Y ya es común, o sea, lo vemos como algo normalito, ¿no? ¿Quién se acuerda qué instrumentos trajeron los españoles a México? Por ahí lo dijeron ahorita. Las trompetas, el corno francés. Exacto.
Se llama así porque tiene forma de cuerno. Muy bien. Las guitarras barrocas, los violines, Ujú. violos, las arpas, Así es. Correcto. La vihuela, que es una guitarra con 5 cuerdas. Trajeron también la flauta barroca, que se toca así, de lado. También se llama transversal. Fue muy usada en el periodo barroco. Y la famosísima guitarra española, que después los indígenas se hicieron famosísimos hasta la fecha por la construcción de guitarras en Paracho, acá en Michoacán. Son famosísimas esas guitarras. El clavicordio, que era como el abuelo del piano, un teclado. Era muy usado en la época medieval y renacentista en Europa. Y básicamente las composiciones primeras eran de carácter religioso porque el rey les había impuesto una orden terminante a los españoles de que evangelizaran lo más pronto posible a los pueblos de América, y lo hicieron a través del arte, la música, el teatro, que fue muy impactante para los aztecas, ya que todo este tipo de manifestaciones artísticas no se conocían en lo absoluto. También llegan a ver si pueden encontrar como qué ritmos trajeron los españoles a México o qué tipo de música. Así que. Se vale googlear. Profe, pues yo encontré que las formas vocales religiosas que trajeron desde España fueron el motete, la Ujú. misa y el villancico. Los indígenas poseían un gran talento natural que ha quedado registrado en las muestras de polifonía más antiguas escritas en América. Así es, muy bien. Los aztecas o los indígenas tenían y tienen un talento natural. Los españoles se sorprendían de que no les enseñaban instrumentos, ¿cómo se llama? La elaboración de muchas cosas, no se las enseñaban a los indígenas, y ellos con ver las reproducían, y esto impactó a los españoles de ese talento. Ustedes lo ven, la gente indígena tiene una gran creatividad para la ropa, para todo lo de los caballos, las monturas, todo eso. Y en el caso de la música, dijimos las guitarras, que siguen siendo famosísimas. Entonces trajeron el motete. El motete es un canto totalmente religioso. Son obras con contenido religioso. Obviamente la misa también, y todavía hasta la fecha se siguen cantando en la misa partes de ella, como en la comunión, a la entrada, a la salida, y todo eso viene desde aquellos días. Los villancicos son típicos de España. En España no había ciudades, había villas. Los habitantes de las villas eran los villanos, y eran medios toscos, medios sin modales. Por eso ahorita villano es sinónimo de medio malo, medio tosco, medio cruel. Pero en esencia era simple y sencillamente un habitante de la villa. Y ustedes los conocen, los villancicos, con elemento religioso, ¿no? Son totalmente con tema religioso. Pero a la par también se iba desarrollando lo que se llama la música profana. Profana no es un término malo, simple y sencillamente significa que no tiene elementos religiosos. Profano, así de sencillo. Ahora, en España y Portugal eran lo mismo, entonces también hubo influencia de la música portuguesa en México. Ya después Portugal dijo,
no queremos ser de España y se separaron, pero en un tiempo eran parte, como aquí Guatemala era de México, y un buen día dijeron los guatemaltecos, adiós, ya no queremos ser de México y nos vamos. También, a ver, no sé si encuentran algunos ritmos que trajeron los españoles a México. ¿Cómo qué ritmos traerían? ¿O qué tipo de música? No saben por qué tengo poca gente hoy. No tuvieron problemas para entrar. No, profe, yo no. Y Axel, Nancy, Carla. Yo sí, pero para la clase pasada, por esta no. Muy bien. Y Carla, Nancy. No, yo no. Muy bien. Entonces, piensa qué sería. ¿Qué ritmos trajeron? ¿O danzas? Se vale googlear. Profe, yo encontré sobre las danzas. Sí. Dentro de la entidad poblana encontramos actualmente las siguientes danzas que pertenecen al ciclo: moros y cristianos, moras, eh, danza del poblado, perdón, imitación de moros, 12 pares de Francia, reto de Gonzalo y alemán, la noche de Gonzalo, Fernando y Alamar, destrucción de Jerusalén. Sí, esa de moros y cristianos se refiere a las peleas constantes que había en España. Acuérdense que los árabes invadieron España y estuvieron ahí 800 años. Incluso todo el sur de España es con arquitectura e influencia árabe. Sevilla, Granada, Cádiz, Santa María, todos esos lugares son con construcción y con influencia árabe. Y se les llamaba moros por el color oscuro de los ojos, semejando una mora, el color. Y durante 800 años la pelea era por la cuestión religiosa. Los árabes, como ustedes saben, tienen la religión musulmana y los españoles, pues era casi en su absoluta proporción católica. Entonces eran guerras de carácter religioso. Acuérdense de las cruzadas también. Entonces esas danzas simulaban peleas entre moros o árabes y cristianos. Y generalmente pues los cristianos ganaban. Y se hacían a propósito de festividades para reemplazar los mitotes. ¿Se acuerdan que era un mitote? ¿Alguien se acuerda? Que era un mitote entre los aztecas. A ver. Era como escándalo, ¿no? Algo así. Bueno, actualmente sí, pero sí tiene que ver con lo original de mitote. Es un término de la cultura popular. Ajá. Sí, Eso me actualmente. apareció. Sí. Bueno, actualmente esa palabra eso significa, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien escandaliza o cuando alguien hace algo llamativo, este cuate está haciendo un mitote. Pero en los aztecas un mitote era una fiesta, dijimos, donde participaban hasta 5,000 gentes. ¿Se acuerdan de payaso de rodeo y eso? ¿Qué les dije? Que al que se equivocaba, ¿qué? ¿No se acuerdan? Cada ¿Lo sí. mataban? Ajá, lo mataban. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los aztecas tenían un montón de fiestas. Nosotros heredamos esa costumbre. Acuérdense que hay fiesta aquí en México para todo.
que de la Candelaria, que de la Virgen tal, incluso muchas colonias tienen su fiesta particular. Por ejemplo, aquí cada mes, el día de San Judas, hay colonias donde lo celebran con música, con banda y demás. Entonces, el mitote era una fiesta, digamos, nacional, no es un término, ¿no? En donde participaban hasta 5,000 gentes, empezando por el emperador. Y cuando cantaban, gritaban, aullaban, corrían, de ahí se deriva el término mitote. Entonces, era una fiesta con mucha algarabía, con mucho ruido, con mucha emocionalidad. Y también los españoles se impactaron. Ah, caray, ¿esto qué fue? Entonces, esa música también se fue transformando poco a poco. Ahora también el flamenco, aquí en México también hay influencia del flamenco. Mucha gente, bueno, sí, en esencia, pues sí, sí viene de España, pero propiamente la música flamenca viene de Flandes, de ahí se deriva el término. Flandes se llamaba así a lo que es hoy Holanda y Bélgica, y esos lugares estaban dominados por España, eran territorio español como aquí América. Incluso el rey Carlos V, que era de Flandes, de España, fue coronado a los 17 años y no sabía hablar español, era flamenco. Entonces, con esa relación de los países dominados con España, obviamente había influencia cultural. Actualmente flamenco es sinónimo de música española, pero viene de Bélgica y Holanda por la influencia, ¿no? Recordemos que en Europa los países son muy pequeños. Incluso Suiza, dijimos, hace frontera. Suiza es un país pequeñillo y hace frontera como con 4 o 5 países, con Italia, con Austria, con Alemania, con Francia. Toda la influencia es muy directa, muy directa. Es como si dijeras tú, voy a Francia. Aquí estamos en Suiza, León. ¿Dónde queda Francia? Pues como de aquí a Silao. No, voy a ir a Alemania. ¿Dónde queda? Pues como de aquí a Lagos. No, mejor voy a Austria, como de aquí a San Pancho. O sea, eran distancias muy cortas. Entonces la influencia es muy directa. Trajeron también el bolero que aquí en México se hizo muy peculiar y característico con excelentes compositores y cantantes. Agustín Lara, Álvaro Carrillo, un montón de músicos que compusieron canciones que han grabado las principales orquestas del mundo. No sé si sabían eso. Hay canciones mexicanas que han grabado las orquestas de Rusia, de España, de Alemania. Como esa de Perfidia, es una canción mexicana. Yo creo que la orquesta que no la ha grabado es porque todavía no se forma. Muy bien. ¿Cómo qué ciudades importantes, a ver si se encuentra por ahí, tuvieron mucho desarrollo musical en aquellos días? ¿Cómo en qué ciudades destacó? Se llama música virreinal por la época, se llama virreinato, por el virrey que era el representante del rey en las Américas. No nada más en México, hubo virreinato en Perú, era el segundo más importante, en Lima, Santa Rosa de Lima, de ahí el nombre. ¿Cómo en qué ciudades de México hubo un auge muy importante de la música en aquellos días? Pues en México yo encontré que se encuentra pues la Ciudad de México, la ciudad de Puebla, perdón, Oaxaca, Tepoztlán Ujú. y la antigua Valladolid, que hoy es Morelia.
Así es, se llamaba Valladolid porque acuérdense que cuando llegan los españoles fundaban ciudades y a muchas de ellas les ponían el nombre de ciudades que ya existían en España con ese nombre. Por ejemplo, en España hay León, hay Guadalajara, hay Salamanca, hay Valladolid, que en honor a José María Tecla Morelos y Pavón se le puso el nombre de Morelia por Morelos. Y otros nombres que no pudieron ponerles porque se oían muy raros para los españoles. Incluso a las ciudades que fundaban les ponían el nombre de un santo. Nada más que con el tiempo se les fue quitando eso. Por ejemplo, Los Ángeles, California. Acuérdense que era de México, por eso tiene el nombre en español. Su nombre completo es Santa María de los Ángeles. También en Buenos Aires, creo que se llama así, Santa María de Buenos Aires. Aquí San Miguel, los españoles ponían nombres de santos a las ciudades, por eso se llama San Miguel de Allende. Por eso se llama, ¿qué otro? Que tenga nombre de santos. San Francisco del Rincón. ¿Sí saben por qué se llama del Rincón? Porque decían que estaba en el último rincón, en el último lugar del estado de Guanajuato. Por eso se llama así San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Porque está dentro del estado, estaban en el rincón allá, lejos. De ahí se deriva el nombre del Rincón. Aquí en León tenemos colonias, San Antonio, el mismo San Miguel. Por la influencia de los españoles que querían a toda costa evangelizar al indígena y quitarle sus bárbaras costumbres. Por ejemplo, aquí en León, los chichimecas y los guachichiles eran peleoneros, eran terribles y eran gente muy agresiva. Y todavía tenemos vestigios de todo ello. Obviamente, pues, la Ciudad de México, ¿no? Puebla también fue muy importante. Incluso hubo un tiempo en que Puebla fue la capital de nuestro país. Un tiempo fue la capital. ¿Alguien ha ido a Puebla? No, profe, yo no. No, es bellísimo y yo creo que tiene más, es lo contrario aquí en León. Aquí en León hay más cantinas que iglesias y allá hay más iglesias que cantinas. En cada colonia hay un montón de iglesias por la influencia decíamos, de los primeros religiosos que llegan a México. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Alguien tiene alguna otra cosa por ahí de investigación? El canto gregoriano también fue traído a México expresamente. Ya dijimos que el canto gregoriano es una manifestación totalmente religiosa. Los cantos gregorianos son plegarias, oraciones, alabanzas a Dios. Son rezos, pero cantados en el idioma oficial, que era el latín. Y todo esto viene desde la Edad Media. Acuérdense que España jugó un papel muy importante en la época medieval. También tenemos música en México con influencia árabe por la invasión que hicieron los árabes en España y que dijimos que duró como 800 años. ¿Y dónde lo vemos bien clarito? En el idioma español. El español tiene un promedio de 4,000 palabras de origen árabe. Guadalupe, Guadalajara, ajedrez, almohada, todas esas palabras son árabes. Ojalá. ¿Alguien sabe qué significa ojalá? ¿Qué significa ojalá, Carla? Pues es como que se espera algo, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Sí. ¿Cómo se llama el dios o cómo le nombran a Dios los árabes, los musulmanes?
¿No se acuerdan? Le llaman Alá. ¿Sí se acuerdan? Alá. Aquí le llamamos Dios. Los judíos le llaman Yahvé. Los árabes le llaman Alá. Entonces, ojalá quiere decir ve con Dios, Dios te bendiga, Dios te acompañe, ojalá. Y lo usamos muy frecuente en nuestro idioma y es del árabe. Luego llegan los europeos, los franceses a México y acuérdense que sufrimos una invasión de la Francia en el siglo XIX y también trajeron ritmos musicales de allá. Y luego trajeron el vals, que era de Austria. El vals lo bailaban nada más las clases selectas, lo bailaban los ¿cómo se llaman? Los aristócratas, la nobleza. Y hoy pues ya se hizo de carácter popular. ¿Alguien de ustedes bailó el vals en sus 15 años? Yo, profe. ¿Con cuántos chambelanes te pusieron? Pues fueron 3, pero en sí, pues fue más como con mi papá y con mis hermanos. Muy bien. Y luego hay quinceañeras que la suben y se caen. Nunca les tocó ver. Bueno, entonces en resumen, llega la música a México por la vía española, se mezcla con los ritmos y la música prehispánica y se conforma una nueva forma de elaborar música que es típica de nuestro país. Y esa música tiene influencias, por ejemplo, de Polonia, de Francia. La polka viene de Polonia. Polska es polaco. Polska, polka. En inglés, Poland. Entonces ahí se deriva la polka. La redoba, el chotis, que viene de la Francia, el vals de Austria, el flamenco de España, y se mezclan con elementos mexicanos con los ritmos típicos que tenía la música azteca antes de la llegada española, con la chirimía, el huehuetl, el teponaztle, los silbatos de carrizo, de madera, y se forma una música típicamente mexicana con un sello muy característico. Muy bien, entonces, ya para terminar, investigan muchote el tema de la música en la independencia o en la época de la independencia. Y lo compartimos aquí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, está bien. Muy bien, entonces con eso terminamos hoy día y que tengan un excelente día. Igualmente, profe, nos vemos. Gracias. Hasta luego.